¿Qué tal, chicos? Buenas tardes ya. Vamos a trabajar nuestra semana número 9, última semana del ciclo pre. A ver, vamos a tratar de concentrarnos y vamos a trabajar. Activar compartir pantalla y explicar. A ver, chicos. Es un tema bonito. El tema de funciones, ¿no? Entonces, nuestro 9 es el tema de funciones. Un solo tema, sí, un solo tema, pero muy importante, muy profundo. Vamos a compartir pantalla para poder desarrollar los ejercicios. Yo creo que el tiempo sí nos va a alcanzar. Está bastante amigable, muy bien preparado como para terminar nuestro curso de la mejor manera. Quedo atenta a consultas, chicos, dudas, preguntas, por favor al chat. Y bueno, que la conectividad no nos haga ninguna mala pasada, ¿no? Esperemos, pero vamos a tener confianza de que todo va a salir bien. Vamos a activar a compartir pantalla aquí, el PPT. Y a ver, chicos, hay que seguir. Ajá. Ahí está, ¿ven? Sí. Vamos a ver acá. Semana 9, ¿no? Dominio rango. De funciones. Inversa. Y aplicaciones de las funciones. Funciones reales. O sea, definir lo que es una función. Se visualiza, ¿no? Estoy compartiendo. Ningún problema. Yo ya estoy presentando. Espero que todos vean apreciar bien. ¿Se me escucha también? Si hubiera algún problema, por favor, me avisan, chicos. En la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o relación de dependencia. Algo en función de algo, ¿no? Depende de lo que pase hoy, lo que pasará mañana. Lo que pase esta mañana, lo que pasará la tarde. Eso es la dependencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, el ejemplo clásico, una circunferencia está en función del radio. La longitud y el área están en función del radio. Significa de que yo le doy al radio un valor y la longitud será un valor determinado, y si yo cambio el valor del radio, entonces tendremos un cambio también. Aquí tienes que L es 2πr, entonces por decirte, si R vale 1, L es 2π. Si R vale 5, L es 10π. Si R vale 20, entonces será 40π. Y así, para cada valor que yo le doy a R, L tomará otro valor. Por eso, diríamos que tenemos una variable independiente y otra dependiente. Que L depende de R o R está en función de función. Una regla de correspondencia. Un conjunto de partida, conjunto de llegada y una correspondencia. ¿Ves? El conjunto A es el conjunto de partida que tendrá el elemento X, y el conjunto B, el de llegada, donde a lo más hay una correspondencia. Significa de que la correspondencia F me lleva un elemento de A en un elemento de B, o de repente los elementos de A no llegan a corresponderse con los elementos de B, pero no puede darse de que un elemento del conjunto A tenga dos. Eso no puede darse. ¿Ya? Ahí está. Este diagrama me permite comprender. ¿Sí?
F, X igual a F de X, ¿no? Entonces, para cada X le hago corresponder un Y que es imagen de este X, vía la regla de correspondencia F. Ahí está lo que dijimos hace un momento. X es la variable independiente, Y es la variable dependiente, porque, ¿no?, según el valor que hemos dado a X, encontraremos el valor de Y. El dominio y el rango son subconjuntos de los conjuntos de partida y de llegada respectivamente. A es mi conjunto de partida y dentro de A, los elementos que participan en la función se llaman dominio. B es mi conjunto de llegada y dentro de B el rango es el conjunto de los puntos a donde llegan los elementos de las imágenes del dominio. Ahí está la definición de dominio y de rango. De repente se ve un poquito abstracto, pero en el ejemplo que sigue todo quedará, creo yo, bastante claro. Si quieres mirarlo de una manera bastante formal, los X que pertenecen al conjunto de partida, para los cuales existe un único elemento en el conjunto de llegada, un único elemento en el rango. Este simbolito es un único, ¿ya? Tal que el par XY pertenece a F. El par X está en el dominio y el par Y está en el rango y el par junto es el elemento de la función. En cambio, el rango está acá adentro, en el conjunto de llegada, en el conjunto B, son los elementos, ¿no?, que están en B, que son imagen de un elemento del dominio. Otra vez, pueden haber elementos en el conjunto B que no están en el rango. Entonces, estas cosas se pueden, podrían resultar un poco abstractas, reitero, por la manera, por la notación, la llave, el X pertenece, tal que, etc. Pero ahorita, en el ejemplo que vamos a observar, quedará, creo yo, bastante claro. Ahí tienes un conjunto A, un conjunto B. Y una F que está dándote la correspondencia entre ambos conjuntos. Y vamos a establecer la relación ahí. Mira, 2,15, 3,9 y 8,18. Entonces tú te das cuenta que en A el 5 no está participando, no hay problema. Y en B nadie llega a donde 7 y nadie llega a donde 20. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, esa es una función. ¿Qué es lo importante? Mira. Que no debe suceder, por ejemplo, algo así. Mira esta raya que le he puesto acá. Ahora ya no es función. A 8 le corresponde 18. Pero si yo te digo que a 8 también le corresponde 20, lo malogré. No. Así de sencillo. ¿Ya? Es decir, para un elemento de a lo sumo le corresponde 1 de B. ¿Ves? A 2 le corresponde 1, a 3 le corresponde 1, a 5 no le corresponde ninguno, no hay problema. A 8 le corresponde 18. Con esto que yo he aumentado, ya lo malogré, ya no es función. Ahora sí. ¿Y quién es la función? La función estaría formada por par ordenado 2,15, 3,9, 8,18. Sí, ahí está. 2,15, 3,9, 8, 18. Esa es mi función. ¿Quién es mi dominio? Las primeras componentes. ¿Quién es el rango? Las segundas componentes. Ahí está, ¿ves? El dominio 2, 3, 18, 8. Mi rango 9,
15, 9, 18, ahí está. 9, 15, 18. Ya está. Entonces, claramente, así como en la diapo anterior, decíamos que el dominio, esto es A y el dominio está ahí. Esto es B y el dominio está ahí. Así. Igual. 2, 3, 8 está acá, ¿ves? Esto es A y esto es 2, 3, 8. Esto es B y esto es 9, 15. O sea, está contenido tanto el dominio en A como el rango en B. ¿Pueden coincidir? Sí. ¿Puede suceder que el conjunto de partida y el dominio sean iguales? Sí. ¿Puede suceder que el conjunto de llegada y el rango sean iguales? Claro, ese es el caso de la función sobreyectiva o suryectiva. Sí puede suceder, pero no es una obligación. Ahora veamos este ejemplo. Esta correspondencia claramente no es función. ¿Por qué, profesora? Mira, la pareja de 2 es 7, la pareja de 3 es 9 y otra vez la pareja de 2 es 10, o sea que a 2 le corresponde 7 y le corresponde 10. ¿Qué dice la teoría? A lo sumo 1, ¿no? O sea, hay una relación de fidelidad ahí. Y 2 no es fiel, es infiel, porque está con 7 y está con 10. Entonces, eso no es una función, por el hecho de que 2 se corresponde con dos valores diferentes. 2 con 7 y 2 con 10 no puede ser. Ahí ves, no es función, pues la preimagen 2 tiene dos imágenes 7 y 10. Prueba de la recta vertical. Yo tengo una gráfica. ¿Y qué significa que me dé una gráfica? Mira, el ejemplo 1 es cuando mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada son puntitos, conjuntos finitos. Pero también puede suceder que mi conjunto de partida y mi conjunto de llegada sean intervalos o sean todos los reales. Y cuando son intervalos o son conjuntos infinitos, desde los reales, entonces ya mi gráfica no va a ser así puntitos, sino va a ser curvas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo al mirar una curva si esta curva es función o no? Porque cualquier curva no me hace decir que es función. Ahí aparece la prueba de la recta vertical. Tú pasas una vertical así paralela al suelo y tienes la situación de que esta vertical intersecta la gráfica una sola vez, nada más. ¿Ves? Puntito, puntito. Ahí está. Eso no es función. Está cortando dos veces. Para que sea función, debe cortar una sola vez. Mira. Y si tú decides colocar otra, a ver acá. Entonces, siempre vas a cortar una vez. Eso sí es función. Debes intersectar una vez. Si intersectas dos o más, ya no es. Una gráfica de función y sí lo es. F de x, raíz cuadrada de 25 menos 5x. Dominio de la función y rango de la función. A ver. En este caso, mira, el ejemplo 1 te pedía calcular el dominio del rango de una función que tenía finito, ¿no? Tanto en A como en B eran puntitos. Ahora en este ejemplo 3, yo te doy una regla de correspondencia y cuando tú quieres sacar los valores, no tienes así un conjunto A para escoger puntitos. ¿Qué cosa vas a hacer? Bueno,
Para hallar el dominio haces el cálculo necesario para que la expresión tenga sentido. ¿Cómo es eso de que la expresión tenga sentido? Yo digo mi función f es una raíz cuadrada. Entonces, si es una raíz cuadrada, tiene sentido cuando lo que está dentro de la raíz par es positivo o cero. Y no tiene sentido cuando es negativo. Entonces, debo hacer un cálculo específico ahí. Ya. Mira, 25 menos 5x está dentro de la raíz cuadrada. Debe ser mayor o igual que 0. Eso es. Entonces, de ahí dices x menor que 5. X menor o igual que 5. ¿Listo? El dominio de la función es el intervalo desde menos infinito hasta 5 cerrado. Y tiene sentido. Usted me dice, profesora, ¿y no podrá ser otro valorcito por ahí, de repente 6, 7, no sé? Yo te digo, no. Mira, piensa, por ejemplo, que esto sea 6. Ya. Y pones aquí un 6 y sería 30, ¿no? 25 menos 30 tendríamos la raíz cuadrada de un negativo de menos 5. Y eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser raíz cuadrada de un negativo? Ya sería un complejo, ¿no? Ya no. Pues. Por eso, cuando tienes denominadores, cuando tienes radicales, cuando tienes algunos logaritmos, algunas expresiones, tienes que hacer restricciones para sacar el dominio. Y estas restricciones se reducen a ser inecuaciones. Ya tienes tu dominio. Tu dominio es el intervalo menos infinito 5 cerrado, incluido el 5, ¿sí? Ahora quiero el rango. Bueno, si tú ya tienes conocido el dominio, hoy creo que se está bajando esta batería. Sí, perdón, un ratito. Perdón, no me percaté, pero vi que se empezó a poner más oscurita la pantalla. Bien. Entonces, ahora voy a hallar el rango, ¿no? Si yo conozco el dominio, conociendo el dominio, conseguiré el rango. Como X está aquí, menor o igual que 5, voy a construir. Entonces, voy a multiplicarle por 5, le voy a cambiar de signo, le voy a sumar 25 y le voy a tomar la raíz. ¿Ves? Me pones X menor que 5, trasladas, multiplicas por 5, y tienes que 25 menos 5x es un número positivo, le tomas la raíz y eso se llama f de x. Ah, entonces el rango son todos los positivos y el 0 también. Sí, el rango son todos los positivos y el 0 también. Entonces ya tienes el dominio y ya tienes el rango. Ahora sí vamos a resolver los ejercicios. Algunos. Con esta poca teoría que hemos dado, porque tenemos que dar todavía más cosas, vamos a resolver. Mira esta función f y esta función g. Un par, otro par, otro par. 3 a cuadrado, 5, 4, 3, 1, B4 y el otro también. Determina la suma de elementos del dominio. Yo te estoy diciendo que f y g son funciones, ¿sí?
Eso no es que para que sea función, son funciones. Entonces, como tal, deben cumplir el concepto de funciones. Su compañero, hablamos de la fidelidad, ¿no? El compañero de 3 es a cuadrado. El compañero de 3 es 1. Lo único que puede suceder es que ellos sean iguales, pues. A cuadrado es exactamente 1. El compañero de 5 es 4. ¿Sí? El compañero de 5 es 4. Y el compañero de 5 es A más B. Entonces, necesariamente tienen que ser ellos iguales. Tienen que ser iguales. Entonces, ahí tienes como ecuaciones, unas pequeñas igualdades, y de ahí vas a conseguir. Una vez que tienes hallado A y B, tienes calculado el valor de A y de B, reemplazamos aquí. Y listo. A cuadrado es igual a 1. Claro, para que sea función. Y de aquí tienes que A podría tomar el valor de 1 o el valor de menos 1. Por otro lado, A más B es el compañero de 5 y 4 es el compañero de 5, es decir, A más B es igual a 4. Para poder hallar A, B, necesito usar el valor de A. Y A tiene dos posibles valores, 1 y menos 1. Entonces vamos a trabajar primero con uno y después con el otro a ver cuál de ellos se descarta. Pongamos que A vale A 1. A vale 1. Entonces si A vale 1, repito, el compañero de 5 es 4, el compañero de 5 es A más B es 4, ¿ok? Entonces, este 1 pasa a restar y tendría que ver 3. ¿Ok? A vale 1 y B vale 3. ¿Ok? Vamos a la función. Vamos a devolverle estos dos valores a la función. Entonces sería 3, 1, 5, 4. Vamos a ver. Sí. Mira, como A vale 1, sería 3, 1, 5, 4, 3, 1 otra vez. B vale 3. Entonces sería 3, 4. Pero ¿cómo va a ser 3, 4? Si ustedes... B vale 3, entonces sería 3, 4. Si yo acá, entonces dices, no, acá estamos mal, dicen ustedes. Sí. ¿Por qué estamos mal? Claro, pues mira, en grandazo. Yo reemplazo los valores que acabo de calcular y encuentro 3, 1 y encuentro 3, 4. ¿Eso es función? Eso no es función. 3 va con 1 y 3 va con 4. O sea que 3 es el infiel. No. ¿Por qué hemos llegado a esta contradicción si en el problema dice que eso se trata de una función? No dice para que sea función, puede ser función, debe ser función, es función. Entonces, si hemos llegado a esta situación es porque no escogimos el valor adecuado de A. Nosotros asumimos de que A valía 1, pero ese A1 me lleva a esta situación, entonces no. Tenemos otro valor de A que explorar. A es igual a menos 1. Ahora sí. 5, 4 pertenece a la función y 5A menos B también pertenece a la función. Ahora otra vez, 4 es igual a A más B o 1 más B. Menos 1 más B. Y de ahí B vale 5. Para este valor de B, ojo que cuando A valía 1, B valía 3 y no funcionó.
Ahora A vale menos 1 y B vale 5. Vamos a reemplazar en F, a verificar. 3, 1, 5, 4, 3, 1 otra vez, B, 5, 4 otra vez, 5, 4 otra vez. Entonces, resulta, chicos, que la función F solamente tenía 2 valores y los otros son repetidos. Ahora sí tienes una función. En el caso anterior ya habíamos llegado a una contradicción 3, 1, 3, 4. Ahora no. Simplemente que en lugar de ser 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis, solamente eran 2 porque estaban ahí los valores repetidos. 3, 1 y 5, 4. Bien. Y ahora F es función. Como ya sé exactamente el valor de A y exactamente el valor de B, lo reemplazamos en G, ya con confianza, ¿no? Entonces, como A vale menos 1, sería menos 1, 2. Ahora aquí sería B, que sería B 5 menos 4, 3. El otro sería 5 menos 1, reemplazando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le hemos devuelto los valores de A y de B correctos y he reemplazado en G, en cada uno de sus paréntesis. Una vez que he terminado de hacer eso, me pongo a ver el resultado y me da G con un montón de pares ordenados, pero te pones a ver al detalle y te das cuenta de que no es así. Menos 1, 2, ok. 1, 3, ok. 5, 1 también, pero este 5, 1 está repetido. El menos 1 también está repetido, entonces solamente son 3. ¿Listo? Ya. El dominio G, menos 1, 1, 5, ya está. Determina la suma de elementos del dominio de G. El dominio de G son las primeras componentes. Por eso dice menos 1, 1 y 5. Y cuando tú sumas te quedas solamente con el 5. Continuemos. Segundo ejercicio. Veo que hay un poquito de... Había bulla, pero ahorita un poquito ha bajado. Así que vamos a trabajar. A ver, tú tienes una función raíz cuadrada de x cuadrado menos x menos 6 con este dominio. Entonces, el ejercicio 2 es bastante sencillo porque a ti te dan el dominio de dato, ¿sí? No te están pidiendo que halles el dominio, te han dado el dominio de dato. Halle el producto de los elementos enteros positivos del rango. Yo te doy la función, yo te doy el dominio y yo te pido el rango. Pero cuando me das la respuesta me vas a decir el producto de elementos enteros positivos del rango. Ya. ¿Qué hacemos? Una técnica más que conocida. Varias veces hemos trabajado con esta técnica, que es la de la completación de cuadrados. Yo tengo el polinomio de segundo grado ahí, pero yo lo voy a escribir de una manera amigable, de una manera que me permita controlar la variable, porque ahí tú tienes x cuadrado menos 3x. En cambio, si yo lo compacto, voy a poder completar la variable ahí, ¿no? Bien. Controlar la variable. Entonces, eso lo copiamos. ¿Cómo hacemos para completar cuadrados? ¿Se acuerdan? Vamos a repasar. Yo miro el coeficiente de lineal, a este lineal, que es menos 1, lo tomo la mitad, sería menos 1/2, lo elevo al cuadrado, sería 1/4,
y luego sumo y resto. Ahí está. Otra vez, ¿no? Ustedes hemos trabajado, pero otra vez. Este de aquí tiene coeficiente 1. A este 1 le tomas la mitad, un medio. A ese un medio lo elevas al cuadrado, un cuarto. Sumas y restas. ¿Y para qué? Para conseguir un trinomio cuadrado perfecto. Para poderlo expresar como producto notable, estos tres elementos van a quedar así. X menos un medio al cuadrado menos 25 cuartos. ¿Y para qué? Para que sea más fácil el cálculo del rango. Entonces, ahora que ya tienes a la función expresada de una manera controlada, tu variable está dentro de un paréntesis al cuadrado, vamos a hallar el rango a partir del dominio. El dominio es dato. Vamos a trabajar con ese dato. Menos 3, menos 2. Entonces sería menos 3x y 2, menos 2. Listo. Menos 3 menor o igual que x menor o igual que menos 2. Réstale un medio, elévalo al cuadrado, réstale 25 cuartos, tómale la raíz. A ver, ¿cómo? Mira, mi dominio por dato vive entre menos 3 y menos 2. Y yo a partir de él voy a construir una función. Entonces, ¿qué debo hacer con x? Restarle un medio, elevarlo al cuadrado, restarle 25 cuartos, tomarle la raíz. Para construir la función. Le quité un medio a todo. ¡Pam! Ya le quitamos un medio, ya. Ahora, ¿qué toca? Ya está. Elevar al cuadrado, ¿no? ¿Se puede elevar al cuadrado? Sí, porque los dos son del mismo signo. Elevamos al cuadrado. Ahora que tenemos todo elevado al cuadrado, le restamos 25 cuartos. Le restamos 25 cuartos. Operamos. Y ahora que tenemos eso, nos faltaría tomarle la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada. Eso que está ahí es la función, ¿sí? En el medio. Esa es la función. La función está moviéndose entre 0 y raíz de 6. El rango de mi función es el intervalo cerrado en 0 y cerrado en 6. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, halle, o sea, ¿qué tienes que dar como respuesta? El producto de los elementos enteros positivos del rango de la función. Ya tienes el rango, 0, 6. Entonces ahora tienes que ver dentro del intervalo 0, 6 qué positivos viven, qué enteros positivos. Y dentro de los enteros está el 1 y está el 2, el 3 ya no. Entonces por eso el producto. Ya está. Y el número 2 es la alternativa C. Vamos. Funciones elementales. Vamos a repasar funciones conocidas. La constante, ¿ves? Tu dominio son los reales y tu rango es un puntito. Un puntito nada más, el que escojas. Ahí está, C. Dominio, los reales y el rango un puntito. La función lineal es la recta. Es AX más B. Dominio los reales, rango los reales. Y algo más, ¿no? Que veo que ya no está. Vamos a poner así, ¿no? Aquí. Ahí está. Cuando tú tienes esto, una recta, eso sucede cuando mi coeficiente principal A es mayor que 0. Pero también puede suceder esto. Ay, perdón, bueno, así. Eso es cuando A es menor que 0. O sea, el signo del coeficiente principal te dice si la recta es creciente o decreciente.
cuadrática es la parábola. Y la parábola también tiene dos casos. ¿De qué depende del signo del coeficiente principal? Ahí está. Su dominio siempre va a ser los reales, pero el rango tienes que tener en cuenta. Cuando es mayor que 0, entonces la función es de esta manera. Tienes mínimo. Si tu regla de correspondencia es esta, el vértice, las coordenadas del vértice es b sobre 2a negativo y la imagen. Entonces, cuando a mayor que 0, la función alcanza mínimo. Y el mínimo lo alcanza en el punto menos b sobre 2a. El otro caso es cuando a es negativo. La parábola alcanza máximo ahora. El vértice va a ser igual, el punto menos b sobre 2a. Solamente que ahora ahí alcanza máximo. Y el máximo es la imagen de este punto. F de menos b sobre 2a. Finalmente, una función fácil, que es la función cúbica, x al cubo, dominio los reales y rango, perdón, los reales. Entonces hay algo curioso, ¿no? De repente por ahí alguien piensa, uy, si es de grado 3 debe ser más complicado que el de grado 2. No. ¿Ok? Es más fácil. Ya. Vamos a pasar ahora sí al siguiente ejercicio. Vamos leyendo el enunciado. Tenemos el tiempo justo. Pero sí. Ya. Vamos a acomodar. ¿Aló? Pero que no haya bulla. Bueno, si hay bulla, vuelvo a cerrar todo. El calor está fuerte. Te dice, la empresa telefónica cobra mensualmente una tarifa de 45 soles más 0,45 por minuto de los primeros 60 minutos de comunicación. O sea que 45 es el costo de conexión, eso se paga sí o sí. Hables o no hables, pagas tus 45 soles. Y luego te dice, por 60 minutos, cada minuto te cuesta 0,45 soles por un minuto de comunicación. Si te pasa de los 60 minutos, entonces los minutos por delante, o sea, a partir del minuto 61, 62, tienen otra tarifa que es 0,4. ¿Ya? Entonces esto está claro, o sea, uno paga una cantidad fija más su consumo. Vamos a modelar esta situación con una función que me describa este comportamiento. Dice, sea X el número de minutos que estuvo en comunicación esta persona y vamos a diseñar la función. Mira, aquí vamos a verlo bien, clarísimo. Ahí está. 45 es el fijo, más la tarifa por cada minuto. Entonces, cuando has hablado hasta 60 minutos, esto es lo que pagas.
pero dice que si ya te pasa los 60 minutos, a partir del minuto 61, ya tienes otra tarifa, 0,4, poco menos. Entonces, cuando ese es el caso, como tú, lo que vas a pagar, ¿no? Está dado por el monto fijo, el consumo de los primeros 60 minutos a tarifa 45, más el consumo de los minutos adicionales a tarifa 40. Entonces, el problema dice que al señor Alejandro Castro, ¿no? Le corresponde pagar el monto 78 soles. ¿Cuánto tiempo estuvo en comunicación? Entonces, 78 soles es el costo fijo más lo que ha conversado. No sabemos cuánto ha conversado, nos ponemos en el primer caso. Supongamos que ha conversado con la tarifa de 0,45, supongamos que ha conversado menos de 60 minutos y le cuesta 78. Entonces ustedes lo plantean como una ecuación y lo pasan a restar. Pasan a restar, pasan a dividir y te sale que X vale 73,3. No puede ser, pues hemos dicho que en esta primera línea, ¿no? En esta primera línea, X está entre 0 y 60. Y me sale un X73, entonces no. No es esta fórmula, porque me sale un X, si me hubiera salido un X58, un X57, bueno, estamos, ¿no? Entonces, ha gastado este dinero, pero en esta otra forma, con esta otra fórmula. Igual, 78, 45 más 0,45, 60, 0,4, etc. Vamos a pasar a restar todo. Multiplicamos 45 por 60 y luego despejamos, ¿no? Despejamos, dividimos y tenemos el valor exacto de X, que es 75. Y ahora sí, este 75 tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque es mayor que 60, ¿no? Entonces, el 75 que hemos encontrado tiene sentido porque hemos aplicado la fórmula que corresponde a mayor que 60. Hemos supuesto que X es mayor que 60 y al momento de resolver nos ha salido 75, es correcto. No como en el primer caso, que supusimos que era la fórmula y al final llegamos a un X que no tenía que ver con la condición. Entonces, resulta que esta persona ha conversado 75 minutos y esa es la alternativa A. Continuemos. A. Ejercicio 5. El ingreso mensual en soles por concepto de la venta de X unidades en cierto artículo está dado por. Entonces, si tú te pones a ver, la fórmula del ingreso que te están mostrando es una cuadrática. ¿Sí o no? Mira, I de X 500 más BX más A por X cuadrado. Con X, o sea, te están dando el dominio. X vale entre 100 y 600. Te están dando el dominio, te están dando la fórmula. Pero esta fórmula depende de A y de B, no está solamente en X, no que yo no sé quién es A y quién es B. Pero te están dando información. Te dice así, determina el ingreso máximo. Entonces, si yo te hablo de ingreso máximo, te estoy hablando del segundo caso, de la parábola que tiene máximo, ¿sí? Sabiendo que la abscisa del vértice de la gráfica de esta función es 600, pero ya te está dando toda la información. Acuérdate que ¿dónde alcanzas el máximo? Lo alcanzas en el vértice. ¿Dónde más alcanzas el máximo en el caso de la parábola? En el vértice. Entonces acá dice bien claro, la abscisa del vértice de la gráfica es 600. Entonces ya,
Además de al vender 500 artículos se obtiene un ingreso de 7.500. Bueno, el ingreso máximo es cuando X vale menos B sobre 2A. Eso vamos a recordarlo rapidísimo. Acá. En este caso, aquí hablamos de máximo. Y entonces esto es menos B sobre 2A. Y la imagen es el máximo. Ese es el caso. Entonces, el ingreso es máximo cuando, dice acá, cuando esto es 600. El ingreso máximo es cuando, si se, sabiendo que la abscisa, ya, o sea, el valor de X es 600. Entonces ustedes dicen, el ingreso máximo se da en este valor de X y lo igualas a 600 y vas a tener una relación entre A y B que es menos 1200A. Ya. B es igual a menos 1200A. Lo dejas ahí y luego vienes acá, dice, además, al vender 500 artículos, se obtiene un ingreso de 7.500. O sea que si yo hago correr mi fórmula con 500, mi ingreso va a ser de 7.500. Entonces, hacemos esto. 7.500 es igual al ingreso. Hacemos evaluar. Ponemos, pero no sabemos quién es A y B, ¿no? Seguimos reduciendo. Pueden cancelar en 500, en fin. Reduces. Y ahora, esto puede seguir bajando, pero lo importante es ver este B. Según el enunciado, la abscisa del vértice de la gráfica es 600. Entonces, este 600 es el de la abscisa de la parte más alta, ¿no? Del mayor valor. Entonces, yo lo puedo calcular. En lugar de este B, hallemos menos 1200A. Y ahora podemos reemplazar el valor de A. Vale 0,02. Entonces ya no necesitas nada, ¿no? Ya tienes a la función tal cual 500, ya sea el valor de B y ya sea el valor de A. ¿Por qué sea el valor de B? Porque B es menos 1200 por A. Entonces ahorita aparecemos el valor de B. B es 1200 por A y A es menos 0,02 al toque, ¿no? 24. ¿De dónde sale ese 24? De multiplicar menos 1200 por menos 0,02. Ahora sí, ya conozco quién es la función ingreso, pues. Ya tengo A, ya tengo B. Ahí está. Eso es 500 más BX, es decir, 24X menos AX cuadrado 0,02. Listo. La pregunta es, determine el ingreso máximo. El ingreso máximo se da cuando X vale 600. Se reemplacemos, pues, aquí a 600. 500 más 24 por 600 más... Ya está. 7.700 soles. Y eso está puesto en la A. Avancemos. Ejercicio 4. A ver, usted dirá, profesora, ¿por qué primero el 5 y después el 4? ¿Por qué lo desordena? No, es que este de acá es también sencillo. Es más sencillo, diría, que el anterior. Sí, es más fácil. Es más fácil. Hay que escribir menos de repente, pero los conocimientos que voy a usar en el 4
son diferentes que los del 5. Mariana, Javier y otras 28 personas. ¿Cuántas personas en total? 30, pues, ¿no? Si dice Mariana, Javier y otras 28, son 30. Hay algo que me había olvidado. Espera un ratito. Ahorita vamos a hacer el ejercicio 4, pero me olvidé de un detalle. Necesito ver si tengo alguna consulta o algún comentario. Ajá. ¿Qué dice? ¿Por qué es válido que la función tenga? No, no es válido. ¿Por qué es válido que la función tenga 3,1 y 3,4? No, no vale. Lo que dije en el ejercicio, eso ha sido el primero, si no me hago el segundo, no es válido. Por acá está. 3,1 y 3,4. Esto no es función. A ver acá. Esto no he dicho que sea válido. Ejercicio. Tiene que ver la regla. Lo que estoy diciendo es que el valor de A es 1 o menos 1. Cuando yo me pongo en el caso de que A sea 1, A yo B. Y al ayer B, tengo un valor para A 1 y un valor para B y lo reemplazo. Y cuando yo reemplazo, llego a esta situación. Y justamente no es función. O sea, muy bien, este cálculo es correcto, ¿no? A igual a 1, ok. Y para este A1, B igual a 3, ok. Pero cuando yo lo traigo acá, no es función. No, por eso es que me pongo a buscar el otro caso, ¿no? Dice 3,1, 3, no. Entonces, 3,1 y 3,4 no es función, entonces lo anulamos, todo este trabajo nos sirve y nos vamos con el otro caso, para el otro valor de. Ahí sí. Cuando A vale menos 1, tienes el valor de B que sale 5 y cuando tú lo reemplazas te sale, pues, eso sí es función. No es válido en un momento, ¿no? Lo que pasa es que yo tenía que hacer el cálculo porque cuando yo te digo A igual a más menos 1, yo no voy a decirle de frente, chicos, A menos 1, ¿no? Y no, tenemos que trabajar las dos cosas. El valor de A es solución de A cuadrado igual a 1 para ambos casos, pero luego tenemos que reemplazar para ver con cuál me quedo, cuál escojo. Seguimos. Hemos avanzado regular. Esto también hemos hecho y ahora esto también. Sí, sí, sí. Ajá. Ahora estamos acá. Eso es. El tiempo no espera. Si hubiera cualquier cosa, lo ponen nomás en el chat para poderlo dar una leída después, a ver en qué se. Un momento más. Continuemos. Mis lentes.
haciendo un fuertísimo calor. Ya. Entonces, Mariana Javier y otras 28 personas, son 30 personas. En una reunión de su centro de labores escucharon una noticia respecto a un medicamento para el COVID. Esta noticia es transmitida a algunos otros amigos, a quienes a su vez transmitieron otras personas. Entonces es un problema de difusión, ¿no? Y eso, ¿cuál es el tiempo cero? ¿Cuál es la población inicial? El primer grupo al cual le damos la noticia, ¿no? Entonces, ese es el momento cero y esa es la cantidad, ¿no? En este caso son 30 personas. Entonces, esta noticia empieza a transmitirse, a propagarse, y hay una regla de correspondencia, una ley de formación que me dice más o menos cómo avanza esta noticia. ¿Sí? O sea, yo digo, ¿cuál es el momento? Por ejemplo, a ver, yo les voy a dar a ustedes una noticia, voy a inventar una noticia que ustedes les van a sorprender, entonces ustedes inmediatamente no se quedan callados, empiezan. Yo le digo, chicos, a ver, me han dicho que, qué sé yo, ¿no? Algo así como que el examen de admisión van a adelantarlo, no va a ser los programados, sino que va a ser antes. Entonces todo el mundo se pone alerta, ¡ay, cómo? ¿Y qué va a ser a mitad de semana? Entonces usted, no, inmediatamente ustedes van a avisarle a sus amigos, a sus padres, a la gente, porque te cambia toda la estructura, ¿no? Te cambia todo. Entonces ustedes cogen su celular y empiezan por WhatsApp a mandar a las personas. Entonces, de ahí, el momento que ustedes escucharon la noticia es el momento cero. Y la cantidad inicial era pues la cantidad de alumnos que hay, que me han escuchado. Pasa el tiempo y esta noticia llega, ¿ah? Y estas personas miran y otra vez se siguen y siguen difundiendo y difundiendo y avanzan. Más tiempo pasa, más gente empieza a manejar y se hace una bola, ¿no? Se hace una bola. Eso es verdad, en realidad así son las bolas, ¿no? Hasta que salga una noticia, otra bola o una noticia oficial y desmiente, ¿no? Y otra vez hace la misma figura de propagación. Esa es la idea, sí. Entonces, ¿cuál es el momento? Porque acá dice, ¿no? Esta noticia es transmitido a amigos quienes transmitieron otras, ¿no? La función está dada por ella, o sea que la regla de crecimiento de la difusión de esta noticia es esta. Representa aproximadamente la cantidad de personas que tienen conocimiento de la noticia al cabo de T horas. Ya. ¿Al cabo de cuántas horas? 1.200 personas conocen la noticia. Entonces, por eso, ¿cuál es mi momento cero? Mi momento cero es cuando yo doy la noticia. ¿Y cuál es la población inicial, la población que recibe por primera vez la noticia? 30 personas. Las personas que están en la reunión con Mariana y Javier. Son 30 personas. Así, eso es. Entonces, ustedes miran la fórmula y dicen, ¿a dónde estás? Acá. A 0,4 allá. O sea, por ejemplo, si T vale 2, entonces viene aquí menos 2 tercios. Si T vale 8, menos 8 tercios. Pero este A no sé quién es, ¿no? Entonces tengo que hallar ese A. Hay que hallar el A. T igual a 0. Ese es el momento en el que damos la noticia. A las primeras personas que escuchan, que en este caso son 30. Entonces, cuando a T el tiempo es 0, 30 personas, la función está evaluada en 0 para 30. 30 sale 30 porque son las personas que escuchan por primera vez esta noticia. Lo reemplazas en tu fórmula, lo simplificas y resulta de que A vale 30. Entonces, ¿cuál es la fórmula de difusión? F de T es igual a 30 nada más. Es la misma fórmula, pero ahora con ese 30 adelante. Listo. Ahora que tenemos este 30 adelante, decimos,
al cabo de, ¿para qué valor de t? ¿Para qué valor de t? El número de personas que conocen la noticia es 1200. Entonces, ¿para qué valor de t? Esta formulita es igual a 1200. Hallamos el tiempo t para el que la cantidad de personas sea 1200. Igualas, pues. 1200 es igual a 30 por 0,4, etc. 1200 es 30 por 0,4 al tal. Simplificas lo que se puede y tienes que 40 es 0,4 a la menos t tercios. Ahí quedó. ¿Cómo hacemos para calcular? Yo digo, mi variable está en el exponente y yo quiero conocer esa variable, quiero despejar ese t. Entonces, la única manera, o sea, yo ahí no puedo hacer ninguna operación porque está como exponente. Entonces, lo que haces es tomarle el logaritmo a ambos lados y por la propiedad del sombrerito, el logaritmo va a bajar, ¿no? Va a bajar el... Más logaritmo a ambos lados. Entonces, este menos t tercios va a bajar. Y ahora sí. Pero tienes que seguir calculando. Logaritmo de 40, eso es 4 por 10. Entonces, el logaritmo de 4 es logaritmo de 10. Igual, este t tercios, pero el logaritmo de 0,4, esto lo puedes mirar, ¿no? Como un cociente, 4 décimos. 4 décimos, entonces logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, logaritmo de 4 menos logaritmo de 10. Ahora, logaritmo de 10 en base a 10 es 1 y logaritmo de 4 es dato. Acá dice, logaritmo de 4 es 0,2, dato. Reemplazamos. No te olvides que lo que pregunta es en qué tiempo. O sea, yo quiero hallar t. Entonces, vamos a despejar a t. Este 3 tiene que pasar allá, este de acá, dividir. Ahí está. Y ahora reemplazamos el valor numérico del logaritmo de 4. Ya, ustedes ponen acá 0,4 más 1 sería 0,6 más 1 y acá 0,4 menos 1 y reemplazan. Alternativa A. Listo. Este problema, cuando ustedes observan, eso es una función exponencial. ¿Cómo es función exponencial? Cuando la variable es formando parte de exponente. Avancemos. Funciones monótonas. O sea, que tienen un comportamiento predecible, ¿no? Esa es la función creciente y decreciente. Vamos a ver, a eso le llaman funciones monótonas. La función es creciente. Si yo tengo dos preimágenes, una menor que otra, las imágenes conservan la misma relación. X1 menor que X2, entonces f de X1 es menor que f de X2. ¿Está? Ok. Entonces, ¿cómo será? A medida que los valores de X se van hacia la derecha, hacia más mi gráfica se va hacia arriba. Ahí está, ¿ves? X avanza y la gráfica también. Esa es una función creciente. Y decreciente es paralelo, ¿no? O sea, es análogo. En lugar de creciente dice decreciente, entonces aquí va a cambiar. X1 menor que X2, las imágenes al revés. F de X1 mayor que F de X2. ¿Qué va a pasar con mi dibujo? Se va para abajo. ¿Ves? Avanza X y la gráfica se va para abajo. Ya está. Función creciente y función decreciente en su comportamiento. A partir de ahí vamos a definir la función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, tipos de funciones, ¿no? A ver. Primero tenemos un teorema que te dice qué sucede, cómo hacemos para... Tengo dos condiciones, ¿no? Dos condiciones acá.
Mi dominio debe ser un intervalo cerrado y la función debe ser creciente. Tengo esas dos condiciones, que mi dominio es un intervalo cerrado y que la función es creciente, entonces yo voy a hallar el rango, voy a poder saber quién es ese rango. Perdón, ¿qué pasó? Se fue muy rápido. Ahí está. Dos condiciones. Tu dominio es un intervalo cerrado. ¿Sí? Y la función creciente. ¿Quién es el rango? ¿De nuevo? ¿Por qué te vienes en el cuarto? El rango es la imagen de f de A, f de B. F de A, f de B. Esta flecha gruesa que observas, esa es el rango. Si la función es creciente sobre un intervalo cerrado, entonces el rango es el intervalo f de A, f de B, o sea, los extremos. Y si la función es decreciente, también sucede una cosa similar. Tu dominio es un intervalo cerrado y tu función es decreciente. Entonces, el rango es f de B primero y f de A después. Primero es f de B y después es f de A. Función inyectiva, suryectiva y biyectiva. Ya. La función inyectiva también le dicen función 1, también le dicen función univalente, cumple con esta condición. La función es inyectiva si dos imágenes son iguales, las preimágenes también lo son. Y dentro de ese concepto de inyectividad está también la función creciente y decreciente. Ellas, tanto creciente, si es solo creciente o solo decreciente, son inyectivas también. Entonces, si dos imágenes son iguales, necesariamente las preimágenes también lo son. Necesariamente. ¿Implica qué? Ejemplo. Tienes dos, ¿sí? Y vas a tener una correspondencia, flechas. Esta es una función inyectiva. ¿Cuándo no es inyectiva? Fácil, mírenme. Necesito que observen una cosa. ¿Qué hubiera pasado, queridos chicos, si yo acá borro, ya borré, y les digo a ustedes, a ver, okay, esto es importante que aclarar, porque a veces los chicos se confunden. Ah, sí. Ya. Grande. Pregunta, ¿F es función? Respuesta, sí. No, pero ¿y aquí cuál es el problema? Lo que te está diciendo es que de a al elemento de A le corresponde un único elemento de B. Nada más. A 2 le corresponde 9, a 7, 7, a 5, 15, a 8 le corresponde 15. Pero no, eso sí es una función, pero no es inyectiva, eso sí. Es una función, pero no es inyectiva. Porque para que sea inyectiva, aquí llega uno, llega uno, llega uno, acá también debe llegar solamente uno. Esta función sí es inyectiva. ¿Ustedes pueden decir así?
A ver, así, ¿no? Espérate. Vamos a borrar acá. Así. Pero acá no puedo escribir. ¿Puedo escribir? Sí, aquí. Ustedes me pueden decir solamente así, mira, este es acá. Ay, perdón. Quedó feito. A ver, ¿cómo hacemos acá? Acá. Ya. Ustedes me pueden decir así. Este. Este. Ya, ahí. ¿Esa es función? Sí. ¿Pero es inyectiva? No. ¿Por qué? Porque 2 se va donde 7. 8 se va donde 7. 7 se va donde 20. ¿Qué tiene que pasar para que sea inyectiva? Para que sea inyectiva, tienes que esto se tienes que llevar y tienes que establecer, no sé, así, aquí, por ejemplo. 5, o sea que no llega. A 2, solo 7. A 7, solo 20. A 5, solo 15. Nada más. No, no puede ser de que alguien más llegue donde 7, alguien más llegue donde 15 o alguien más llegue donde 20. No. Llega uno nada más. Eso es inyectividad. Uno a uno, uno a uno, uno a uno, ¿ok? También tenemos una manera gráfica de darnos cuenta de la inyectividad cuando hacemos trazos horizontales y estas gráficas horizontales cortan una sola vez, es inyectiva. Acá, por ejemplo, es una parábola. Trazas una horizontal, corto 2. Entonces, G ¿es una función? Sí es una función. ¿Pero es inyectiva? No, no es inyectiva. Profesora, ¿y por qué es tan importante la inyectividad? Es importante la inyectividad porque de ella depende la existencia de la inversa. No podemos hablar de función inversa si no tenemos, primero, la garantía de la inyectividad. La palabra sobreyectiva tiene que ver con el rango, ¿no? Cuando el conjunto de llegada y el rango coinciden, ahí decimos que la función es sobreyectiva. No es que el conjunto, el rango esté contenido estrictamente en el conjunto de llegada, no, sino que sean iguales. Y la biyectividad es cuando se cumplen en ambas condiciones. Antes de ver la función inversa, porque es lo que tocaría, pero para no abrumarnos con tanta teoría, vamos a hacer una cosa. Mira, esto, la función, vamos a hacer el problema 6. Ahí está. Hacemos el problema 6 y luego regresamos a la función inversa para hacer 7 y 8, ¿ok? Para no abrumar. Con el enunciado que tienes aquí del problema 6 es bastante emblemático. Toda la teoría que hemos estado usando, no sé dónde está mi ganchito, hace bastante calor. Mira, esta función tiene un dominio cerrado, 0 o 4, 8. Su dominio es el 4, 8 y 2b es el conjunto de llegada. ¿Ya? Es el conjunto de, en principio es como una función que va de A en B, pero yo te digo, ¿quién es su dominio? El dominio es 4, 8. ¿Y quién es 2b? No sé. Ah, no. Acá en el problema te dice, función sobreyectiva y creciente. Mira, ahorita nomás hemos visto la definición. Decir que una función es sobreyectiva es garantizar lo siguiente, que esto es el rango. Este es tu rango. Ese es el rango. Eso significa la palabra sobreyectiva, que tu conjunto de llegada es el rango. Pero acá tienes un dato más, que es creciente.
Ah, entonces hace un momento yo compartí, vamos a hacer rapidito, un teorema, a ver. Antes, acá, no, antes, acá está. Aquí te está diciendo, cuando es creciente, evalúas los extremos y cuando es también decreciente, evalúas los extremos. Entonces, acá, ojo, esto lo vemos después, ¿ah? Esta diapo de aquí la leemos terminando, esto lo voy a leer terminando la explicación de este ejercicio por si acaso. Entonces, yo te digo que es sobreyectiva, te digo que es creciente. Entonces tú tienes una propiedad. La propiedad es al decirte que es creciente, el rango de la función es f de 2, f de b. Así. Entonces, ahí está. Lo primero que te dije. Si mi función es sobreyectiva, su conjunto de llegada coincide con el rango. Ahí está. El conjunto de llegada es el rango. Segunda cosa. Por el teoría, la propiedad, cuando la función es creciente sobre un dominio cerrado, entonces el rango es sería así. F de 4, F de 8, ¿sí? Claro, F de 4, F de 8. Ya. Entonces, pero, una función tiene un único rango y un único dominio. No va a decir que una función tiene dos dominios o dos rangos. Entonces, estos intervalos son iguales, son igualitos. F de 4 vale 2 y F de 8 vale 2. Entonces, B, F de 4 y F de 8. De aquí, F de 4 a 2, vamos a igualarlos por separado. Ahí está. ¿Cuál es la ley de F? La ley de F es x cuadrado más ax más 18. Entonces, sería 4 al cuadrado más 4x más 4a, perdón, más 18. Y de aquí, tú puedes despejar el valor exacto de a. Luego, F de 8 es 8. Reemplazamos. Y como el valor de A vale menos 8, lo reemplazamos. Y tenemos el valor exacto de B. Ahora que ya sabes quién es A y B, puedes hallar este cálculo de aquí. Logaritmo de esto dice f de a más b menos 6. Sería esto. Pero a vale, a más b menos 6 es 4. Ahora solamente me quedaría reemplazar estos valores. Logaritmo de 3 a por menos 8 más 2 por b. Reemplazar los valores. Ahí están reemplazados. Y al reemplazar te quedaría logaritmo en base 32 de 4. Entonces, 32 es 2 a la quinta y 4 es 2 al cuadrado. Podemos usar esto es el sombrero. Claro. Baja el número 2 y baja el 5. Y logaritmo de 2 en base a 2 es 1. Ya. Logaritmo de 2 en base a 2 es 1. Listo. 2 quintos. Eso es el ejercicio donde estamos usando la propiedad y los conceptos de sobreyectividad. Ahora sí pasamos a la diapo de la función inversa para hacer los ejercicios que siguen. Pero antes voy a darle un ojito aquí al chat. Si tengo alguna consultita o alguna inquietud,
Oh, ya. La última parte del ejercicio 4, logaritmo de 4 sobre logaritmo de... Ya. El ejercicio 4 es simplemente estamos devolviendo. Vamos a reemplazar, vamos a devolver. Ejercicio 4, ¿no? Ya. Acá está. Tenemos como dato que el logaritmo de 4 es 0,6. Entonces, yo quiero hallar el tiempo, ¿sí? Y yo tengo esta expresión. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Reemplazo mis valores en la fórmula. Simplifico todo lo que puedo. ¿Y con qué me quedo? Me quedo con la variable como exponente. Entonces, ¿cómo bajamos ese exponente? ¿Qué hacemos? Le tomo logaritmo a ambos lados. Logaritmo aquí, logaritmo allá. Al tomarle logaritmo, el exponente va a bajar. Menos 3 t tercios, ya. Entonces ya tengo logaritmo de 40 igual a menos t tercios, logaritmo de 0,4. Y ahora a reducir. Ustedes dicen, ¿quién es 40? 40 es 4 por 10, ¿no? 4 por 10. Entonces, logaritmo de 4 más logaritmo de 10. Pero el logaritmo de 10 es 1. Bien. Igual. Ahora acá, esto es t tercios. Y esto de aquí es, a ver, logaritmo de 0,4. 0,4 es 4 sobre 10. Entonces, logaritmo de 4 tercios, pero acá hay logaritmo de, o sea, numerador y denominador, entonces resta. Logaritmo de 4 menos logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1 y logaritmo de 4 es este valor. Entonces, acá pones 1 y acá pones 1 y te sigue quedando. O sea, este logaritmo de 10 es 1, igual a este menos logaritmo de 10 también es 1. No olvidemos lo que nosotros queremos. Nosotros queremos hallar t, no queremos hallar algún logaritmo, queremos hallar t. Entonces despeja, pues. ¿Por qué queda esto? Porque este elemento, paréntesis, pasó a dividir y este 3 pasó a multiplicar y ya está. ¿Y por qué menos? Porque era menos 3 tercios, pero no menos adelante. Ya está. Entonces aquí, ¿qué cosa he hecho? He despejado el valor de t. He despejado el valor de t. Y ahora que ya está, digamos, agrupado, recién le voy a devolver. Por dato, logaritmo de 4 es 0,6, entonces se pone 0,6 más 1 y denominador 0,6 menos 1 y todo eso por menos 3 simplificado me da 12. Ahora sí, vamos al concepto de función inversa y sus dos ejercicios asociados a eso. A ver si es que hay alguna otra cosita. ¿Alguna otra inquietud para poder continuar, chicos? Ok, ya, vamos a continuar con cualquier cosa, avisan para aclarar cualquier cosita. Voy a seguir acá. Esto ya está, ya está. Hemos avanzado bien, ¿eh? Tantas cositas hemos hecho. Vamos a ver ahora la teoría. Ya hicimos el ejercicio 6, nos falta 7 y 8, pero para eso necesito la teoría de la función inversa. Acá está, vamos a ver. Pueden observar ahí. Un momentito, vamos a observar.
Cuando tengo una función inyectiva, no olviden eso. Lo más importante de la función inversa es que la función sea inyectiva. Si la función no es inyectiva, no tiene inversa, no se define inversa. Bien. La función directa de A en B. Dentro de A está el dominio y dentro de B está el rango. La función lleva un X en un f de X. Entonces, ¿quién será la inversa? La inversa es una que parte de B y se va para A. ¿Y qué recupera? Dado un elemento, encuentras de dónde viene. ¿Ves? Este es mi retorno. La notación que usamos es F asterisco. ¿Qué tienes que recordar de tu función inversa? Que lo que era dominio de F ahora es rango. Lo que es rango y lo que es sí. Dominio de F es dominio de la función directa es el rango de la inversa. Sí. ¿Ven? Entonces la función inversa viene de B en A, el regreso. Es la operación que regresa a lo que era el inicio. ¿Ven? Por eso le ponen asterisco o también le dicen menos 1. Acá está dicho de otro modo, la función inversa. X es la función inversa si, solo si, y es igual a la función de X. ¿No? Tal es el caso, por ejemplo, a ver, ustedes dicen, pero no lo vemos, ya fácil. Yo te voy a dar una situación. Yo te digo la función f de x igual a x cubo y g de x, ay, perdón, g de x raíz cúbica. Ya. Ahí está el caso de 2, ay, perdón. Entonces, ustedes se dan cuenta, ¿no? X es igual a f asterisco de y, si solo si, y es igual a f de x. Cuando yo escribo f y g, me voy a dar cuenta que g, es f asterisco. Ya. Esa es la idea. Funciones que sean como el retorno al conjunto inicial. Bien. Vemos. Del diagrama, ¿qué observamos? Como les dije hace un momento, el dominio de la directa es el rango de la inversa. Y el rango de la directa es el dominio de la inversa. ¿Ves? El dominio de la inversa es el rango de la directa. El rango de la inversa es el dominio de la directa. Cálculo de una función inversa. Vamos a ver estos pasos. Por favor, obsérvenlos. Un momentito. Voy a acomodar acá un detalle. Ahí.
Entonces la técnica dice, ¿cómo voy a hacer para encontrar una función inversa? Lo primero, ¿no? Es, recuerda esto, la función tiene que ser inyectiva. Inyectiva. Ya. Yo sé que mi función es inyectiva, comienzo a trabajar. Primero hallo el rango. ¿Por qué hallo el rango? ¿Para qué hallo el rango de la función? Porque aquí te dice que el rango de la función es el dominio de la inversa. Y toda función se define con su dominio. Entonces debo hallar el dominio de, debo hallar el rango de f para saber quién es el dominio de la inversa. Después, hacemos una operación. Esta es una parte muy importante. De y igual f de x despejamos la variable x. O sea, x igual a una función de y. Así es. Una vez que hemos despejado y, se hace un cambio de variable. Le llamamos f asterisco. Y luego acomodamos acá x y acá y. Cambiamos la variable y ponemos la función inversa en función de x. ¿Qué se cumple? Hasta acá nada más. Luego viene la observación. La función evaluada en su inversa me da y. La función inversa evaluada en x me da, en f de x me da x. Para todo x de su dominio. Esto es importante. Por eso hace un ratito yo les había puesto por ahí una cosita más o menos así, ¿no? Bueno, aquí cobra razón lo que estaba mencionando, comentando, ¿no? Si yo te digo, x cubo, y te digo raíz de x, raíz cúbica de x, entonces acá va a suceder esto. Mira, si yo le pongo así, raíz cúbica de x, y a eso le aplico el x cubo, o sea, voy a terminar con x. Esa característica tienen las funciones inversas. Cuando compongo la directa con la inversa, me da la identidad. Compones la directa con la inversa y te da la identidad. Vamos a trabajar las dos diapos que quedan, que son de ejercicios. Entonces, antes de entrar ahí, quisiera poner un pequeño ejemplito, que sea rápido, para que ustedes vean. Ay, otra vez. Ay, estoy cruzada, chicos. Ya. Mira. Yo te voy a dar una función muy sencilla, pero para aplicar estos pasos, ¿ok? Estos pasos de baile. A ver, yo te digo f de x es igual a 5 menos raíz cuadrada de x menos 3. Ya está. Y yo te digo, por favor, hállame la inversa, esa función sí es inyectiva, halla la inversa. Entonces, el cálculo que tienes que hacer para hallar la inversa es hacer lo siguiente, y 5 menos esta raíz cuadrada, luego pasas este 5 allá, o sea, la idea es despejar x, ¿no? Entonces, y menos 5 es igual a menos raíz cuadrada de x menos 3. Pero así no quiere, entonces 5 menos y, ahí está, ¿ves? Mira qué bonito. Es igual a esta raíz cuadrada. Siguen trabajando. No quieres en el cuadrado, entonces 5 menos y al cuadrado es lo mismo. Estamos terminando. Eso es x menos 3. ¿Y quién es x solita? X solita
sería este menos 3 pasa a sumar 3 más 5 menos i al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, acá te dice, de y igual a f de x, se despeja la variable x. Ya está. Despejado x, se hace el cambio de variable de x igual a ya. Entonces te dice que aquí yo le voy a poner de nombre f asterisco y. O sea que lo que acabo de encontrar es la función. Y luego, último paso, dice, se cambia la variable y por la variable x. ¿Cómo es eso? Dicen ustedes. ¿Cómo es eso? ¿Y esa última parte me perdí? No. O sea, tú tienes una función, le pones y. Vamos a hallar su inversa, entonces vamos a despejar a x. Entonces pasa a restar, acomodas el signo, elevas al cuadrado y te quedas con x igual a esto. Y esto se dice aquí, le llamas f asterisco de y, pero tú quieres la función inversa completa, ¿no? Entonces vas a decir así, la función inversa de x es igual a esta cosa, pero en lugar de, así vas a decir 3 más, y acá vas a decir 5, no vas a decir 5 menos y, vas a decir 5 menos x al cuadrado. Listo. Ya. Esa es la función inversa. 3 más 5 menos x al cuadrado. Esa es la función inversa. Así esto que acabo de hacer es el cálculo según esta indicación, ¿no? Bien. Entonces continuemos. Ahora sí. Nos faltan 2 ejercicios al respecto. Continuemos. Continuemos aquí. Entonces ya, vamos a los ejercicios. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ya. Esto ya está. Acá. Entonces, estos dos problemas, lo bueno es que son directos, no son tipo de cos, no son directos. ¿Ok? F es una función, ya. Te está diciendo que si esta es la función, hayas función inversa. O sea, como el modelito que te he dado. ¿Sí? Como el modelito que te he dado, ahora está bonito escrito. Entonces, ¿qué te dice la teoría que hemos visto? Tienes que despejar, ¿no? Cambiar de variable y tienes que hallar el rango. Entonces, vamos. Ahí tienes la función, ¿sí? Y yo tengo que despejar x. Dice, profesora, ¿cómo voy a despejar x? Fácil, pues. ¿Te acuerdas cómo se completaba cuadrados? Sí. Allá. Acá complétale cuadrados, pues más 9. ¿Por qué? Porque eso es para el cálculo. Este 2 lo escribo como 9 menos 7. ¿Y para qué? Para que esto se convierta en un x menos 3 al cuadrado. Ahí está. Ahora, acuérdate, tienes que despejar a y. Tengo que despejar a y. Perdón, tengo que despejar a x. Ahí, entonces, este menos 7 pasa a sumar. Pero tú quieres x solito, entonces tómale la raíz cuadrada. Ya le tomé la raíz cuadrada. Entonces, pero raíz cuadrada de algo cuadrado, valor absoluto. Sí. Pero luego te detienes un poco y dices, ¿y por qué valor absoluto? Así es, pues cuando tengo algo al cuadrado, le tomo la raíz cuadrada, me queda siempre valor absoluto. Pero yo tengo un dato adicional. Acá te dice que x es mayor o igual que 3. Entonces, si x, vamos a escribirlo así, si x es mayor o igual que 3, x menos 3 es mayor o igual que 0, por lo tanto, estas barritas están por gusto. Eso es.
Entonces vamos a borrar esas barritas porque si yo no supiera nada de X, yo debo conservar las barritas, ¿no? Pero yo sé que X es mayor o igual que 3, entonces X menos 3 es positivo. ¿Para qué están las barras? Por gusto. Y ahora que ya tienes a X, lo único que tienes que hacer es este menos 3 pasar a sumar, ¿no? Ya está. Ya despejamos X en función de Y. Listo. Ahora, ¿qué falta? Que le demos la notación de F asterisco, ¿no? Claro, ahí está. Entonces tú dices inmediatamente la función inversa es esto. Ahí está, ¿no? Ya. Pero también te dice tu teoría, cámbiale de variable, ¿no? Cámbiale de variable. Bien. Ahí está, ya le cambié de variable. En lugar de F asterisco en Y, ahora es F asterisco en X. Y en lugar de aquí que venga Y, viene X. Y ahora, o sea, ya tienes la regla de correspondencia. Tú me puedes decir, profesora, es la A. Y yo te digo, sí. Pero lo correcto es que terminemos de hallar. O sea, ustedes como dicen X más 7 más 7 más 7, el único es ese, ¿no? Ya. Pero esta parte también debe coincidir. A ver, ¿qué tal si yo tuviera dos igualitos, pero con esos diferentes? Hay que hacerlo. Entonces, yo necesito saber quién es el dominio de esta función. Y para saber quién es el dominio de esta función, necesito saber quién es el rango de la de arriba. Entonces, por eso dice, hallemos rango de f. Como tú quieres el rango de f, están haciendo bulla. Como tú quieres el rango, perdón, un momentito, mi audífono, porque están gritando otra vez. Ya. Como tú quieres el rango de f, entonces vas a hallar, como quieres el dominio de la inversa, vas a hallar el rango de la directa. Como tú conoces el dominio que es x mayor o igual que 3, construimos la función. Le restamos 3, lo elevamos al cuadrado. ¿Ves? Estamos acá. Le restamos 3, lo elevamos al cuadrado, le restamos 7 ahora. Y eso es el rango de la función. El rango de la función es desde menos 7 hasta más infinito. Ese rango es el dominio de la inversa. Eso te dice la teoría. Listo. Y ahora nos vamos con a ver, esto es la alternativa A, como ya hemos visto. Pero la indicación es que no nos vamos a contentar con esta parte, había que encontrar el dominio también. Ahora pasamos al ejercicio siguiente, que también es directo. Mira, este ejercicio es cortísimo, necesito que, a ver, yo no tengo f de x, ¿no? Yo necesito, o sea, ¿me entiendes? Mira, escúchame. Yo necesito f de x, ¿sí? Y yo tengo como dato 12, yo necesito esto. Ah, quiero la inversa, sí, pero primero necesito la función. Bueno, entonces, vamos a hallar esto, ¿no? Le ponemos una variable z, puede ser w, puede ser h, a ello. Entonces, ¿quién es x? Sería más 3 y entre 2. Ya está. Como f de x es 2x menos 3, entonces, menos x más, a ver, ¿cómo hacemos? Acá le voy a poner z, y aquí en lugar de este x voy a poner z más 3 entre 2. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner z, y aquí va a ser menos 8 por z más 3 entre 2. Vamos. Ya. Hay que simplificar esta parte, mira. Este menos 8 entre 2 es menos 4, multiplicas, a ver cómo queda. Ya está. Entonces, y es igual a f de x.
Entonces, volvemos a la variable y le ponemos menos 4x menos 8. Ahora sí, mira, a ti te habían dado de dato la función, pero no era variable, sino trasladada. Ahora sí puedes hallar. Pero, ojo, no te han pedido la inversa de f. ¿Cómo que no? No, te han pedido la inversa en el punto menos 20, sí. Entonces, no es necesario, escúchame bien, que te des el trabajo de hallar la inversa de la función. Si quieres, lo puedes hacer, pero puedes hallar directo lo que te han pedido. ¿Por qué? Mira, ven conmigo un ratito, vamos corriendo, 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 acá. Mira, ay Dios, mira, observación, mira este puntito. F de F asterisco de I es I. F asterisco de F de X es X. ¿Estamos de acuerdo? Y eso que esta observación te va a permitir que tú te ahorres todo este trabajo de arriba y que te salga el ejercicio en una línea. ¿De verdad? De verdad, ven conmigo. ¿Ya te acuerdas la propiedad que hemos visto, no? Bien, entonces ya hicimos el cambio de variable, ya lo... Ajá, acá está. Tú quieres f asterisco de menos 20, entonces pones f de f asterisco de menos 20 es menos 20. Esto es una propiedad. ¿Verdad, no? F de f asterisco de menos 20 es menos 20. Pero ¿quién es f? F es menos 4x menos 8. Hay que aplicar la ley, pues. O sea, menos 4x menos 8. Entonces sería menos 4 esto menos 8. ¿Cuál es la? Ajá. ¿Cuál es la ley de f? La ley de f es multiplica a la variable por menos 4 y réstale 8. Entonces, ahora la variable de f no es x. La variable de f es f asterisco menos 20. Entonces, aplícale la ley. Menos 4 por la variable menos 8. Entonces, menos 4, la variable menos 8. Y ahora este menos 8 pasa a sumar y este menos 4 pasa a dividir. Listo, terminó. Despejaste y ya está. Tu respuesta entonces es la alternativa C. Mira qué fácil. Con esa propiedad salió en una línea. Bien, chicos, les comparto ahora la lista de ejercicios, la lista de claves y damos por concluidas nuestras clases de nuestro curso de álgebra. Ahí están las respuestas, pueden tomarle captura, pueden mirarlo. Y muchas gracias por su atención. A ver, voy a dejar de compartir. Listo, chicos. Ajá, bien. Muchas gracias por su atención. Ojalá que nos encontremos en el presencial, de repente en la universidad ya. Sigan luchando por su sueño, sigan esforzándose. Chicos, no es fácil. No es fácil. No estoy hablando de matemáticas. En general, la preparación y la competencia es fuerte, pero vale la pena que ustedes hagan el esfuerzo. Y ojalá que algún día nos encontremos en la universidad en presencial. No se ha podido, este ciclo no he podido verlos a ninguno de ustedes, no sé, yo les explico con todo el esfuerzo que puedo, pero no tengo, pero de repente algún día nos encontramos en la universidad, ya ustedes en una facultad, en otra, y de repente por ahí nos cruzamos, si es así me pasan la voz, por favor, porque bueno, ustedes sí me han visto, pero yo no los he visto ustedes, y realmente es duro para un docente, ¿no? Tener que estar hablando con la máquina, acostumbrada a tantos años de interacción con los estudiantes, pero bueno, igual, ¿no? Las ganas de enseñarles, las ganas de preparar a futuros sanmarquinos es todo un desafío. Bien, chicos, suerte y adelante, por favor, sigan esforzándose el resto de la semana y no desistan de este maravilloso sueño que es ser sanmarquino. Cuando ustedes entren a la universidad, no digo que ahorita no se sabe, pero cuando lo hagan van a darse cuenta de que nuestra universidad es muy, muy especial y muy buena, ¿no? Muy buena académicamente, pero la vida universitaria también es toda una historia hermosa, hermosa. Chicos, nos vemos. Suerte para todos. A cuidarse bastante. Nos vemos.